La obra que voy a abordar en este trabajo es La Solitude du Coureur du Fond, compuesta en el año 2000 por Frank Bedrosian para saxofón alto solo. Es una obra que estoy estudiando actualmente y eso determina de manera directa el enfoque de este video. No se trata solo de un análisis externo, sino de una reflexión que parte de la experiencia concreta de tocarla. A diferencia del video que realicé anteriormente, esta obra no se construye a partir de la intertextualidad. No hay citas, alusiones estilísticas evidentes ni referencias directas a músicas del pasado. Sin embargo, sí se inscribe claramente dentro de una tradición estética de la música contemporánea, particularmente en diálogo con el pensamiento espectral francés y con ciertas derivas posteriores que radicalizan la materialidad del sonido. En este video voy a proponer una escucha lenta y profunda de la obra, intentando comprenderla desde tres dimensiones que se cruzan constantemente: el sonido como fenómeno físico, la forma como proceso continuo y el cuerpo del intérprete como lugar donde esa música sucede. Frank Bedrosian nació en París el 3 de febrero de 1971. Se formó inicialmente en el Conservatorio Nacional de París, donde estudió armonía, contrapunto, orquestación y análisis. Más tarde ingresó al Conservatorio Nacional Superior de Música de París, donde estudió composición con Gerard Grisey y Marco Stropa. Este dato no es menor. Grisey es uno de los fundadores del espectralismo francés y su influencia no se manifiesta tanto en técnicas específicas como en una manera de concebir el sonido y la forma musical. Posteriormente, Bedrosian realizó el cursus de composición e informática musical del IRCAM, donde estudió con compositores como Philippe Leroux, Brian Ferneyhough, Tristan Murail y Philippe Manoury. Además, completó su formación con Helmut Lagerman, una figura clave para pensar la relación entre sonido, gesto y resistencia material. Este recorrido formativo ya anticipa una posición estética compleja. Bedrosian no pertenece a una única escuela cerrada. Su música se sitúa en una zona de fricción entre el pensamiento espectral, la radicalidad material del sonido y una conciencia muy fuerte de los límites del intérprete. La Solitude du Coureur du Fond es una obra escrita exclusivamente a partir de multifónicos. No hay sonidos simples, no hay notas aisladas, no hay alturas estables en el sentido tradicional. Desde el primer instante, el oyente se encuentra con un sonido compuesto, inestable, lleno de batimentos, ruidos de aire y tensiones internas. La obra comienza con un multifónico extremadamente sutil, una doble nota muy cercana, una segunda mayor, en registro medio, en dinámica piano casi frágil. A lo largo de la obra, ese mismo tipo de material se expande progresivamente. La densidad aumenta, el registro se amplía, la presión sonora se intensifica. Hacia el final, la obra alcanza un multifónico amplio, fortísimo, que luego se va apagando lentamente. No hay secciones contrastantes, no hay cortes claros, la obra puede pensarse como una única gran forma continua,
un proceso de transformación interna del sonido. Desde el punto de vista formal, es importante insistir en algo. La Solitude du Coureur du Fond no se organiza por bloques, ni por secciones, ni por contrastes tradicionales. La forma no es narrativa, no hay un tema, ni desarrollo, ni recapitulación. La forma es una trayectoria. Podríamos pensarla como una curva única. Comienza en un estado de mínima energía, casi imperceptible, y avanza de manera sostenida hacia un punto de máxima saturación, para luego disolverse lentamente. Este tipo de concepción formal se vincula directamente con el pensamiento espectral, pero también con una idea más amplia de la música contemporánea como proceso perceptivo antes que como estructura abstracta. Desde la percepción del oyente, la obra puede sentirse larga, intensa, incluso incómoda, pero esa incomodidad es parte de su sentido. No hay distracciones, no hay elementos narrativos externos, solo sonido. La forma se percibe en retrospectiva, como una gran respiración, una expansión y una contracción del material sonoro. El final de la obra no es un cierre dramático. Después de alcanzar su punto de máxima saturación, el sonido comienza a apagarse lentamente. No hay resolución, no hay conclusión en sentido tradicional, hay agotamiento. El corredor de fondo no llega a una meta visible, simplemente se detiene. Para contextualizar esta obra, es necesario detenerse brevemente en qué entendemos por espectralismo. Joshua Feinberg, en su texto Spectral Music, afirma que el término música espectral fue acuñado por Hughes Dofford, pero que una de las definiciones más claras proviene de Tristan Murray, quien sostiene que la composición espectral es una actitud frente a la música y la composición más que un conjunto de técnicas. Feinberg subraya que esta actitud implica una concepción fundamental. La música es, en última instancia, sonido que evoluciona en el tiempo. Esta frase es absolutamente central para entender la Solitude du Coureur du Fond. Aquí no se organizan notas, sino transformaciones sonoras. No se piensa en términos de alturas abstractas, sino en cómo un sonido cambia. Se deforma, se tensa y se relaja en el tiempo. Feinberg también señala que el pensamiento espectral se apoya en el conocimiento de la acústica y de la psicoacústica, no como un fin en sí mismo, sino como una manera de comprender cómo el sonido es percibido por el oyente. Él escribe que las obras pueden ser concebidas mucho más cerca de la manera en que finalmente serán percibidas. Esto es fundamental en la obra de Bedrosian. Los multifónicos no están ahí para ser analizados en términos de intervalos, sino para ser experimentados como cuerpos sonoros complejos, inestables y vibrantes. El sonido no es un medio para otra cosa, el sonido es el contenido. En sus textos sobre espectralismo, Pablo Zeta insiste en que uno de los desplazamientos más importantes de esta corriente es la revalorización de la impureza sonora. Zeta señala que muchas músicas vinculadas al espectralismo trabajan con sonidos inestables, friccionados que ponen en crisis la noción tradicional de timbre como color fijo. Esto resulta especialmente pertinente en la Solitude du Coureur du Fond. El multifónico no es un efecto especial ni un recurso expresivo ocasional, es la materia misma de la obra. Zeta también subraya que este tipo de música modifica la percepción del tiempo, ya que la atención del oyente se desplaza hacia las microvariaciones internas del sonido. En esta obra, el tiempo no avanza por eventos, sino por cambios casi microscópicos en la presión, el color, el ruido y la afinación. Desde la experiencia de tocar la obra, esta concepción del sonido se vuelve completamente concreta. El multifónico depende de la presión del aire, la embocadura, la posición del instrumento, el cansancio físico, incluso el estado mental del intérprete. No hay control absoluto, siempre hay un margen de imprevisibilidad. Frank Bedrosian lo dice con mucha claridad cuando afirma: me interesa trabajar con materiales que están al borde de la saturación, donde el control del intérprete nunca es total y donde el sonido parece siempre a punto de desbordarse. Tocar esta obra implica aceptar esa falta de control como parte del discurso musical. En otra reflexión, Bedrosian señala: hay algo muy importante para mí en aceptar la fragilidad del sonido y también la fragilidad del intérprete frente a ese sonido.
Esta frase resulta clave. La obra no busca ocultar la fragilidad, la expone. El sonido puede fallar, puede quebrarse, puede transformarse de manera inesperada. Pero eso no es un error, es el corazón de la obra. Aunque Bedrosian no pertenece a la estética de Helmut Lachenmann en un sentido estricto, es imposible no encontrar puntos de contacto. En ambos casos, el sonido revela el esfuerzo que lo produce. El oyente puede escuchar, entre comillas, el cuerpo del intérprete trabajando, resistiendo, sosteniendo una tensión prolongada. En La Solitude du Coureur du Fond, el saxofonista no interpreta un sonido, lo sostiene. El título de la obra, La Solitude du Coureur du Fond, La soledad del corredor del fondo, no propone un programa narrativo explícito, pero sugiere una imagen muy fuerte. El corredor de fondo corre solo, durante mucho tiempo, sin pausas, administrando su energía. Como intérprete, es difícil no sentirse reflejado en esa imagen. La obra exige una concentración extrema y sostenida, una resistencia tanto física como mental. No hay descanso, no hay alivio, hay continuidad. Esta obra nos obliga a escuchar de otra manera. No se puede seguir como una forma tradicional, no se puede anticipar qué va a pasar. Joshua Feinberg señala que una de las consecuencias del pensamiento espectral es que la música deja de ser una organización de eventos para convertirse en la escultura de un sonido en el tiempo. Eso es exactamente lo que sucede aquí. Si profundizo un poco más en la partitura, aparece algo que me resulta central en esta obra. No solo se trabaja con multifónicos, sino con la superposición constante de varias técnicas extendidas al mismo tiempo. El multifónico es el punto de partida, pero casi nunca aparece solo. Está siempre tensionado por otros parámetros que actúan simultáneamente. En el comienzo de la obra, por ejemplo, ese multifónico de segunda mayor en registro medio no está pensado como una masa homogénea. Bedrosian indica dinámicas independientes para cada una de las alturas. La nota superior tiene un regulador que la lleva a disminuir progresivamente, mientras que la nota inferior crece en intensidad. Esto genera una sensación muy particular. El sonido parece desplazarse internamente, como si una parte del espectro se apagara mientras otra emerge. A esto se suma el uso del bisglissando, una técnica que se produce al alternar progresivamente la posición de las llaves mientras se sostiene una misma altura, generando una desviación microtonal controlada. En esta obra, el bisglissando aparece integrado al multifónico, lo que produce una inestabilidad aún mayor. No solo hay varias alturas simultáneas, sino que esas alturas están en movimiento, deslizándose levemente, rozándose, produciendo batimentos y fricciones internas. En otros momentos, Bedrosian superpone todavía más capas. Aparecen trinos, dobles trinos, frulatos, reguladores dinámicos independientes y variaciones de vibrato. Hay pasajes donde el intérprete está sosteniendo al mismo tiempo un multifónico, un trino, un bisglissando y una dinámica en transformación. Esto genera una sensación de saturación del gesto instrumental, como si el instrumento estuviera siendo llevado a un punto límite. El vibrato, cuando aparece, tampoco cumple una función expresiva tradicional. A veces está indicado con curvas suaves, casi onduladas, y otras veces con trazos más angulosos, más tensos. El vibrato no embellece el sonido, sino que lo vuelve más inestable, más frágil, más expuesto. También es importante señalar el uso del frulato, integrado como una técnica más dentro del discurso. No aparece como un efecto aislado, sino como una manera de introducir ruido dentro del sonido, de ensuciar el espectro. En cambio, no hay prácticamente uso de ruidos de llaves, algo que sí aparece en otros compositores contemporáneos.
Aquí el foco está claramente puesto en la densidad espectral del sonido producido. A medida que la obra avanza, los multifónicos se vuelven más amplios, incorporan más notas y ocupan cada vez más registro. Hacia el final aparecen multifónicos de 4 o 5 alturas, que abarcan casi todo el instrumento. Algunas indicaciones con flechas hacia arriba o hacia abajo no señalan una nota precisa, sino el límite extremo del registro posible, lo más agudo, lo más grave. El sonido llevado literalmente al borde de sus posibilidades. En este contexto, los cambios de tempo que aparecen en la partitura pueden resultar desconcertantes, porque no hay una pulsación perceptible para el oyente. Sin embargo, creo que estos cambios no están pensados para ser escuchados como tempo, sino para organizar la energía del intérprete. Funcionan como una manera de modificar la densidad del gesto, de permitir que ciertos pasajes se sostengan sin agotarse demasiado rápido o de intensificar otros. El tiempo, entonces, no se percibe como pulso, sino como duración del esfuerzo, como resistencia del sonido en el tiempo. Esto refuerza la idea de que la obra no se desarrolla por eventos, sino por transformación continua del material sonoro. Esto conecta de manera muy directa con una de las ideas centrales del espectralismo. La partitura deja de ser el centro y pasa a ser un medio para producir un resultado sonoro concreto, perceptible. En la solitud de Coureur de Fond, esto es evidente. La notación es extremadamente precisa, pero no apunta a construir una sintaxis tradicional, sino a controlar la materia sonora, sus grados de ruido, de estabilidad, de presión, de resonancia. El saxofón deja de ser un medio para tocar notas y se transforma en un generador de fenómenos acústicos complejos. El intérprete ya no es solamente alguien que ejecuta una partitura, sino alguien que negocia constantemente con la inestabilidad del sonido. Desde esta perspectiva, la forma única de la obra, ese gran arco que va del susurro al grito y vuelve al silencio, no es un diseño formal impuesto desde afuera, sino la consecuencia natural de un proceso de exploración sonora. El sonido nace, crece, se tensa, se satura y finalmente se apaga. Feinberg señala que para los compositores espectrales, el color sonoro puede convertirse en el verdadero hilo narrativo de una obra. En la solitud de Coureur de Fond, ese hilo no es solo el timbre, sino la energía del sonido, su grado de fricción, de violencia, de resistencia. El correr del título no es literal, pero puede pensarse como una metáfora de ese esfuerzo continuo, de esa carrera del sonido contra sus propios límites. En ese sentido, La solitud de Coureur de Fond no es solo una obra para saxofón solo, es una investigación sobre el sonido, sobre el cuerpo del intérprete, sobre la percepción del oyente. Y es también una experiencia de soledad, lo del intérprete frente al instrumento, la del sonido frente al silencio, la del oyente frente a una materia sonora que no ofrece apoyos conocidos. Cuando estudio esta obra, no siento que esté aprendiendo una pieza en el sentido tradicional. Siento que estoy entrando a un espacio, a un proceso, a un territorio inestable. Y creo que ahí está una de las claves más profundas de esta música. No se trata de dominarla, sino de habitarla. La solitud de Coureur de Fond es una obra radical en su simplicidad material y en su complejidad perceptiva. No busca agradar, no busca narrar, no busca demostrar. Propone, en cambio, una experiencia sonora intensa, continua y profundamente física. En diálogo con el pensamiento espectral, con las reflexiones de Pablo Zeta y con las propias palabras de Frank Bedrosian, esta obra nos invita a pensar la música como sonido en estado crítico, frágil, inestable, resistente y profundamente humano.